otra cosa que también es muy interesante es que como es una planicie, no hay árboles, no hay nada que les obstruya, los edificios están cercanos, están cerca unos de otros. En cambio, en la selva, no sé si han tenido la oportunidad de estar en Chiapas, por ejemplo, vas a los centros arqueológicos y te encuentras una pirámide por allá y luego caminas un montón y otra por allá, o sea, como Bien salpicadas por lejos. la selva, ajá. Ujú. Y eso es justo porque nada más buscaban como los huequitos en donde podían poner las pirámides, nada más. No hacían estos calzadas y como todo el centro ceremonial Ajá. que es como en Chichén, por ejemplo. Oye, Jimena, ¿y estas pirámides, cuál era su objetivo además de conectar? O sea, ¿hacían algo allí? Y otra pregunta es, quién decidía quién construía dónde y todo esto? O sea, ¿era como, había un mandamás de todo el territorio maya o había pequeños jefes? Sí, sí, les digo, hubo un momento en el que eran como pequeños grupos, Ujú. incluso se tiene la creencia de que los mayas eran súper pacíficos y que no hacían la guerra, pero en realidad no fue así, porque eran grupos pequeños que sí estaban en constante confrontación. Ok. Ya después sí se unificaron y crearon así como el gran imperio maya, pero al principio sí eran pequeños grupitos. Y dentro de esos pequeños grupos había sí un gobernante principal y Ujú. ese gobernante pues tenía muchísima vínculo con los sacerdotes, pero eran, o sea, en realidad eran los sacerdotes los que decían prácticamente aquí Oh. los chicharrones truenan porque ellos decidían en dónde se ponían los templos, tenía muchísimo que ver con la observación astrológica. Es Ujú. muy interesante eso, porque los mayas tenían este tipo de edificios que eran los observatorios. Los Ujú. observatorios se dan de cuenta que es un edificio así redondito, como con una bovedita encima, y no crean que tenían su telescopio y se ponían ahí a ver las estrellas, o sea, no, obviamente no. Pero lo que sí hacían es que empezaban a hacer como registro de en qué momento los astros pasaban por cierto lugar, en qué momento se veían. Y entonces este edificio tenía como pequeñas ranuritas, hagan de cuenta. Y Ujú. entonces el día tal del año, no sé qué, a tal hora, entraba la luz del equinoccio de verano, ¿no? Por ejemplo, Ujú. o se veía Saturno, o se veía así distintas constelaciones o astros. Entonces es súper interesante la precisión de esos espacios en donde está la Ujú. abertura ahí para que entre la luz así perfecta, Wow. perfecta. Y Sí. algo también creo que de lo que mencionaba Ana, que a mí me sorprende mucho, ¿no? El tema de las pirámides, ¿no? Porque Ujú. tenemos pirámides en la cultura maya, obviamente en los Sí. aztecas, y del otro Ujú. lado del mundo en los egipcios, ¿no? Y para los Qué egipcios interesante. eran, pues como tumbas, ¿no? Eran como lugares especiales para los faraones y todo este tema. Ajá, Pero sí. no sé si sepas y no sé si te voy a poner aquí a parir chayotes, pero Ok. ¿cuál será esa relación? ¿Por qué pirámides? Porque Sí, no son Por- estructuras muy fáciles, no son estructuras comunes, ¿no? No es como claro. nuestras casas ahora son cuadradas y listo, pero las Ujú. pirámides sí requieren mucha, pues, ingeniería y mucha gente y todo eso. Pues hasta ahora, Sí. ¿no? Preferimos rascacielos, que es una torre así vertical nada Ujú. más. Ujú, No ujú. replicamos ese tipo de arquitectura ahora con toda la Sí. tecnología que ya tenemos. Claro, sí, sí, sí. Bueno, es muy interesante tu pregunta, porque sí, ¿por qué hay esa conexión al otro lado del mundo con cosmovisiones y culturas totalmente diferentes? Es muy interesante. Ya sabes, hay mil teorías, ¿no? De que los Ujú. ovnis y demás, pero en realidad, personalmente yo creo que al final es un tratar de alcanzar el cielo. O sea, creo que sí existen esta vínculo en que, bueno, el sol, por ejemplo, para los egipcios, pues era Ra, y entonces Ujú. tenían que buscar como tocar el cielo con estas estructuras piramidales. Y para los mayas, en cambio, pues era un poco como también este acercamiento y esta continuidad. Entonces, yo creo que va más bien ligado a la vinculación que tenemos, pues ahora sí que espiritualmente con el cielo, ¿no? Con el sol, sobre todo. Ok. Siento que va más por ahí. O sea, no tengo ninguna teoría así que te puedo decir es por esto, pero siento que esa es la intención.